Estamos de estreno. A partir de ahora, la banda cambiaria lanza sus podcasts. Arrancamos esta semana con una entrevista al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas. Aquí está, para ustedes. Presenta este programa Banco Macro, cerca siempre. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPYMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar/financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar. Bueno, en principio la primera pregunta sería cómo, a partir de qué análisis se llega a la decisión de intervenir Vicentín y mandar el proyecto de ley de expropiación. Bien, como hemos mencionado en la semana, el día del anuncio, la realidad es que Vicentín está con un problema muy serio, muy grave, desde principios de diciembre de 2019, cuando dejó de pagar sus deudas, dejando una gran cantidad de productores, acopiadores, acreedores financieros, el Banco Nación. Realmente nos preocupa muchísimo porque esto afectó su capacidad prestable y generó una dificultad importante. Así que frente a esta situación fue que tomamos esta decisión, porque veníamos observando riesgos muy serios, riesgos de que la empresa pudiera entrar en un proceso de quiebra o de desguace, y la verdad que pensamos que es una empresa demasiado importante, ¿no? La cadena agroindustrial que representa atrás, como para que esto pueda terminar tan mal. Así que luego de evaluar varias opciones y insistimos, ¿no? La verdad que todo este tiempo, estos 6 meses, esperamos que se presentara alguna solución de mercado. Bueno, nada de esto ocurrió lamentablemente, así que es un proyecto que, insistimos, ¿no? Lo vemos como un rescate de la empresa Vicentín y de toda su cadena agroindustrial vinculada, y de productores y acopiadores, y la posibilidad de lanzar una empresa mixta con una mirada estatal y un management profesional que pueda recuperar la confianza del productor y tener hacia adelante nuevamente una actividad importante. Tengamos en cuenta en esto la relevancia de la empresa, de toda su cadena, una empresa con 90 años de historia, que pensamos que la mejor manera de honrar esa historia y esa trayectoria es justamente rescatarla, evitar que vaya a la quiebra, que se desguace, y poder ponerla a trabajar nuevamente al servicio, como ha venido, del país y de Santa Fe y otras regiones. ¿Cómo sería el esquema? Porque Vicentín es una empresa que está ramificada en un montón de empresas, de actividades. El decreto pareciera que la intervención es sobre todo el grupo Vicentín SAIC. En el caso de la expropiación, ¿sería también sobre las plantas aceiteras, sobre esa operación, o sobre todas las plantas, incluidas los frigoríficos, por ejemplo? No, sería sobre Vicentín SAIC, que es la compañía que está en concurso, que tiene diferentes plantas productivas. Está apuntado a eso, que es el sector que está atravesando esta crisis. Una crisis que aparte uno la mira desde el punto de vista territorial. Hace unos días miraba una nota interesante que hizo el periodista Juan Chimento, que georreferenciaba a todos los acreedores, productores, acopiadores, y uno ahí ve con mucha claridad gráficamente el problema Vicentín, ¿no? Puede ver cómo termina afectando a productores en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos, en diferentes lugares del país, y cómo se va diseminando. Así que creo que esto es importante aclararlo. Ese es un proyecto que no es en contra de nadie, ni siquiera tampoco en contra de los accionistas de Vicentín. Es a favor de recuperar una cadena agroindustrial que está fuertemente afectada, y en este camino, en este proceso, hemos tenido esta semana mucho diálogo, no solo con los accionistas de Vicentín, sino con muchos sectores, ¿no? De productores, acopiadores que se han visto perjudicados por esta situación, que ven con buenos ojos la solución, aunque también tienen sus dudas que hemos ido aclarando.
preparando, donde lo que buscamos básicamente es una empresa mixta, con un liderazgo estatal, con management privado, y estamos trabajando también en la idea de incorporar a cooperativas, a productores, algunos sectores que probablemente ofrezcan la posibilidad de capitalizar la deuda que tiene la compañía, eventualmente en esta empresa mixta. Son todos temas que estamos analizando. Esto es el inicio de este proceso, cuyo punto de llegada es esto que mencionábamos, la creación de una nueva empresa mixta con los activos de Vicentín, respetando justamente esa historia y tradición y todo el desarrollo que se hizo, e incorporando a la cadena productiva. Ministro, ¿hubo participación del gobierno provincial de Santa Fe en la decisión de la intervención? Digo, porque el ministro de Producción de Santa Fe en algún momento objetó al menos la expropiación. El ministro Costamaña, con quien hemos tenido una relación muy buena desde que empezó nuestro gobierno, de hecho toda la cuestión de el manejo de la cuarentena y las dificultades y las cuestiones vinculadas a las reaperturas las hemos trabajado con él. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp con él, con el ministro de Producción de Buenos Aires y de Córdoba, donde vamos monitoreando toda esta zona de productividad tan importante de la Argentina. Él nos ha manifestado que comparte, digamos, los objetivos como planteado, aunque no le gusta la herramienta de la expropiación. La verdad que es una herramienta que lo ha dicho el presidente en varias oportunidades, no es que nos parezca la opción superadora de todo, sino que es la única alternativa que encontramos. Yo quiero ser muy claro, ¿no? Porque hemos escuchado en estos días la idea, hay ideas superadoras, la realidad que por ahora no han aparecido. Son ideas, cuando uno dice, ¿cómo se materializa concretamente esta idea? Ahí aparecen dificultades que son insalvables. Es decir, creo que compartimos claramente los objetivos de tener una empresa con presencia estatal, con presencia de la cadena agroindustrial. Hasta el momento no ha aparecido una herramienta alternativa que incluya la expropiación. Si en algún momento de estos días de discusión aparece, la vamos a evaluar. Estamos abiertos que hemos incluso dialogado, tanto el presidente como nosotros, el interventor, la gente de IPF, con los accionistas de Vicentín. No tenemos nada contra nadie, ni actuamos bajo ningún tipo de preconcepto y prejuicio. El objetivo principal, que se entienda, es salvar Vicentín, preservar los activos y que sea una empresa nacional al servicio del desarrollo industrial. En este punto a veces no queda claro y cuando se habla sobre el proyecto de expropiación, si bien se va a votar en el Congreso, ¿el Estado en este caso estaría invirtiendo dinero ahí o estaría capitalizando la deuda que tienen los distintos organismos, no solo el Banco Nación, sino la FIP, en el caso de la provincia la API, para participar dentro del paquete accionario? Esta es una empresa que se basa fundamentalmente, en este caso, en restablecer la confianza. Lo que necesita esta empresa es que los productores vuelvan a venderle su producción primaria, que se vuelva a poner en marcha esa maquinaria que es buena, que los activos entendemos que tienen un valor muy importante y que van a poder seguir funcionando. Y si esto hace que se restablezca el funcionamiento de la empresa, los recursos van a estar disponibles para afrontar los pagos de la deuda. La idea es que la presencia del Estado Nacional le dé certidumbre a este proceso. Por supuesto que en esto puede implicar capitalizar parte de las deudas, pero es un tema que, habrá que verlo después cómo se operacionaliza. Estamos trabajando en este momento en la intervención, que justamente el objetivo que tiene la intervención es generar un proceso de mayor conocimiento de lo que está ocurriendo dentro de Vicentín, y en ese sentido es también con diálogo con los actuales accionistas de la compañía, para poder justamente llegar al mejor proyecto posible de esta nueva empresa. Es decir, el objetivo principal, como mencionaba antes, era preservar las capacidades productivas de Vicentín, y en este caso el Estado es el que creemos que puede garantizar la continuidad de este proceso, la continuidad laboral, la continuidad productiva, y generar justamente los recursos financieros de corto plazo destinados a poder poner nuevamente esta maquinaria en marcha. Una vez que la maquinaria está en marcha, las deudas podrán ser en parte reestructuradas, en parte capitalizadas. Es un tema que obviamente no tiene sentido ahora adelantarse, es un tema que se verá ya con claridad una vez que este proceso se materialice, pero sobre todo
es con la empresa en marcha. Si la empresa no está funcionando a su capacidad productiva, va a ser muy difícil que este proceso pueda tener lugar. En el caso de la empresa mixta que se crearía o el esquema que están pensando como para operar la empresa, los socios o la gente a ir a buscar estaría dentro de los que son los acreedores de la compañía, por ejemplo, las cooperativas. Estoy pensando en el caso de la Asociación de Cooperativas Argentina, por ejemplo, que es uno de los principales acreedores comerciales. Sí, es una posibilidad muy clara. Nos interesa muchísimo. ¿Cómo nos va a interesar que las cooperativas, que productores vinculados a esta cadena, o copiadores que puedan estar involucrados, que nos interesa muchísimo, puedan ser parte de esta nueva empresa, ya sea como parte del capital, que puedan tener participación en un directorio, insistimos que incorpore los diferentes actores, lo hemos conversado incluso con el gobernador Perotti, que sería bueno que la empresa de Santa Fe tenga un representante en ese directorio. Está claro que lo que estamos hablando es de una empresa mixta en un sentido, en un sector distinto, muy distinto como es el sector petrolero, como funciona YPF. YPF es una empresa mixta, incluso cotiza en la bolsa de Nueva York, tiene un management absolutamente profesional y tiene un directorio donde hay gente designada por el Estado Nacional y por las provincias petroleras. La verdad que es un modelo que creo que ha funcionado muy bien, que tiene muchísimo para dar, es la empresa que ha hecho realidad que Vaca Muerta sea un potencial bien concreto para la Argentina, que ha dado los primeros pasos y no tenemos ninguna duda que va a ser un protagonista muy importante en los próximos años. Así que ese es el modelo que estamos pensando para esta nueva empresa mixta, y en ese sentido hemos conversado y vamos a seguir profundizando este diálogo en los próximos días con diferentes sectores que además se han mostrado interesados. Quiero decir claramente, hemos hecho el anuncio, trajo por supuesto su revuelo porque en Argentina tenemos un problema estructural muy grande que es la denominada grieta, es decir, hacemos un anuncio y hay siempre un sector que la primera reacción es negativa, antes de analizar seriamente el tema, antes de escuchar por ahí la propuesta en concreto, ver los diferentes temas, plantear las dudas, pues lógico que aparezcan dudas. Bueno, hay un sector que la reacción es negativa y tiene que ver con una cultura política que creo que tenemos que superar, pero digo, una vez que vamos explicando la situación, que vamos conversando con los actores productivos, vamos encontrando, que estas dudas se pueden plantear en una mesa, encontramos ya una respuesta un poco más interesante, en el sentido de que hay sectores que apoyan, otros que quieren profundizar un poco más las dudas, quizá la reacción no es simplemente rechazarlas, sino escuchar un poco más a qué estamos apuntando. Y vuelvo a decir, esta idea no es en contra de nadie, todo lo contrario, es a favor de salvar una empresa, una tradición de 90 años, y creo que incluso digo, ni siquiera es en contra para nada de los accionistas de Vicentín, que creo que lo que más les interesa es preservar todo ese activo que en 90 años de historia han podido construir. Queremos que se proyecte hacia el futuro y que, sin duda tenga toda esta participación que estamos mencionando. Ahora estos accionistas no formarían parte del nuevo esquema, ¿no? Esto sería sin la familia Nardelli y todos los accionistas, digamos, de Vicentín. Bueno, lo que estamos viendo en principio es han dejado la compañía con una serie de dificultades muy grandes, con un pasivo muy importante que no han podido, por el cual no han podido responder. Por eso digo, lo que estoy diciendo es que no, claramente, lo que estamos planteando no es una política en contra de ellos. Digo, realmente ellos, por motivos que múltiples, ¿no? que tienen que ver probablemente con los problemas de la política económica en 2019, con diferentes cambios, cuestiones vinculadas a la gestión. Yo no quiero prejuzgar, ¿no? Eso hay varias investigaciones en curso a nivel judicial, está por supuesto el propio concurso. Esa opinión yo no voy a prejuzgar, que sea la justicia la que indique exactamente qué fue lo que pasó, pero mientras se investiga eso, lo que nos preocupa hoy es que Vicentín no quiebre, que no se desguace y que podamos salvar esa cadena agroindustrial que está importante para Santa Fe y otras provincias de la Argentina. Ministro, lo pasamos un poquito para hacer un pequeño repaso de otras cosas de su cartera, y en este caso queríamos preguntarle un poco qué monto más o menos lleva volcado a esta altura el gobierno nacional para atender la crisis de la pandemia. Y son números importantes.
importante, estamos hablando de un monto que equivale aproximadamente a 2,5 puntos del Producto Bruto Interno, donde aparecen con mucha fuerza el IFE, que explica el ingreso familiar de emergencia, que explica 80.000 millones de pesos aproximadamente para cada una de sus versiones, en total 160.000 millones de pesos que se han volcado en este ingreso, que es un subsidio para sectores más vulnerables, ¿no? de trabajadores desocupados, informales, etcétera. En segundo lugar, podemos observar lo que ocurre con el denominado ATP, Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción. Este es un programa que tiene dos grandes herramientas. La primera es el salario complementario. Este salario complementario cubre hasta el 50% del salario de trabajadores y trabajadoras de las empresas que están en crisis por la pandemia, es decir, que no han podido abrir sus puertas o que han tenido una caída muy fuerte de su facturación. En el mes de abril, lo que ya, mejor dicho, en mayo, por los salarios del mes de abril, lo que ya se abonó fue el equivalente a unos 2,4 millones de salarios, correspondientes a unas 260.000 empresas, que son en 99% micro, pequeñas y medianas empresas. Esto más o menos generó una inversión fiscal en torno a unos 50.000 millones de pesos. Eso fue lo que el Estado dispuso como para pagar estos salarios complementarios. Y en la segunda versión, que es la que estamos pagando ahora en el mes de junio para cubrir los salarios del mes de mayo, estamos hablando más o menos de unos 2 millones de trabajadores y trabajadoras, pues estamos todavía pagando, así que el número final lo tendremos en los próximos días, pues unos 2 millones de trabajadores y trabajadoras, de unas 240.000 empresas, nuevamente 99% son MIPYMES, y un monto que también está cerca, un poquito menos de 50.000 millones de pesos. Así que ahí están los grandes números, y la última herramienta es el crédito tasa cero. Decíamos, el IFE para cubrir el segmento de, más que nada, la informalidad, el sector más vulnerable, el trabajo informal, desocupado, etcétera. El ATP es para cubrir, digamos, el empleo formal, de los trabajadores del sector privado que están en blanco. Y el crédito tasa cero es una herramienta que implementamos para cubrir un sector intermedio de profesionales, pequeños comerciantes, dentistas, peluqueros, peluqueras, digamos, toda una gran cantidad de actividades que están ahí como en el medio, ¿no? Que son actividades formales, no diría más vinculados a los sectores de ingresos medios, que digamos que no tienen trabajadores, que tampoco, digamos, uno los absorbe en el IFE porque no son informales, y donde se han ya aprobado 500.000 créditos de tasa cero, de los cuales ya se han desembolsado cerca de 400.000. Este es más o menos un poco el repaso de todo el paquete de ayuda, que también se complementa con créditos a tasa 24% para micro, pequeñas y medianas empresas, donde ya se han desembolsado 220.000 millones de pesos, en una parte importante con las garantías del FOGAR, Fondo de Garantía Argentina, que es un fondo que administra el Ministerio de Desarrollo Productivo, que lo que hace justamente es dar garantías y simplificar la operatoria de crédito para hacerla más ágil. ¿Es probable que el ATP se postergue, se extienda, en los próximos meses, en el próximo mes, o que se cambie? Lo más probable, lo que estamos evaluando, es que se vaya modificando, justamente porque la cuarentena ha ido modificándose de manera muy sustancial. Es decir, empezamos este proceso con una cuarentena que era prácticamente total, que tenía, digamos, a la economía funcionando en torno a un 40% de su capacidad real de producción, con muchas provincias cerradas. Hoy lo que tenemos es una realidad que 22 provincias están funcionando, tienen la actividad habilitada en torno a un 90%, la industria está habilitada en un 100%, es decir, que se ha concentrado el esfuerzo de la cuarentena básicamente en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual esto hace que el grado de afectación generado por la cuarentena, si bien existe, porque estamos yendo a lo que llamamos una nueva normalidad, es decir, una normalidad asignada porque siguen los cuidados, y esto implica que hay que tomar medidas adicionales de recaudo. Pero en este marco, esta cuarentena calibrada, cuarentena administrada, como la hemos denominado, lo que vemos es que ya hay muchísimas actividades, provincias, empresas que están funcionando, digamos, ya con esta
relativa nueva normalidad. Por eso la idea del ATP hacia adelante es que esté, por un lado, fuertemente concentrada en asistir a las actividades que van a continuar afectadas, las actividades que de manera irremediable necesitan, digamos, el mayor contacto humano, mayor aglomeración. Estamos hablando de las actividades vinculadas al turismo, gastronomía, actividades culturales, esparcimiento, las actividades que uno imagina que probablemente sean las últimas en normalizarse. Entonces ahí sí, seguramente este ATP va a continuar bajo esta modalidad mucho más fuerte. En el resto de las actividades la idea es ir modificándola, transformando parte del subsidio en crédito, es decir, que siendo una asistencia con apoyo del Estado, pero que probablemente sea más un crédito con tasas subsidiadas o con garantías por parte del Estado, de manera tal de normalizando la situación y también en ese sentido ir acomodando el esfuerzo fiscal a una situación distinta, ¿no? Claro. Donde ya insistimos, buena parte de la actividad se va normalizando. Un poco teniendo en cuenta eso, ¿cómo están armando el plan de la salida de la pandemia, ¿no? ¿Qué sectores por ahí estarían los sectores los sectores productivos a los que por ahí se enfocarían más, pensando ya en la salida de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando con todo el gabinete económico, es uno de los aspectos centrales, estamos repartiendo los esfuerzos 50% en atender la crisis y 50% en pensar la salida de la crisis. Respecto a este último punto, estamos pensando primero en medidas más de orden macroeconómico, de estímulos para recuperar la oferta y la demanda. Tengamos en cuenta que esta es una crisis rara, ¿no? Es una crisis donde la pandemia obligó a reducir la oferta productiva, porque lo que se está haciendo en definitiva es evitar, prohibir, digamos, hacerse o generar una reducción de la actividad para evitar que justamente la gente salga a la calle, se aglomere, etcétera, y esto obviamente conduce naturalmente a una caída en la demanda por reducción de ingresos, de movimiento económico. Así que tenemos que trabajar en los dos órdenes, en ver cómo revitalizamos la oferta y cómo al mismo tiempo inyectamos recursos para que la demanda se vuelva a mover. Ese es un aspecto central. Estamos trabajando también en torno a 12 cadenas productivas industriales y agroindustriales. Desde la Secretaría de Industria hay un trabajo permanente con toda la actividad para justamente ver qué esquemas sectoriales generamos para salir adelante. Y en tercer lugar, un tema que para nosotros es muy importante, que lo veníamos trabajando desde el comienzo del gobierno, pero la pandemia obligó a postergar, que es la implementación de un gran armado de un plan productivo a largo plazo con una mirada a cambio estructural, es decir, no hacer más de lo mismo, sino ver qué cosas podemos modificar para que Argentina realmente amplíe su capacidad productiva, sus exportaciones y podamos crecer no un año o dos, sino 10, 15 años que el país está de ese tiempo necesitando. Y ahí tenemos un capítulo fuerte en agroindustria que tiene que ver con avanzar en la producción de carnes en todo el país, que hay una demanda fuerte a nivel internacional, sobre todo en Asia, de carne de cerdo y otras carnes, justamente para poder dar un salto cualitativo y procesar materias primas en origen, agregar valor y generar muchas inversiones y empleo en todas las provincias de la Argentina. Respecto al tema hidrocarburífero, el presidente anunció el 1 de marzo y vamos a lanzar también seguramente muy pronto una ley para estimular la inversión en Vaca Muerta y en varios de los yacimientos de petróleo y gas de la Argentina, y estamos trabajando todo el tema vinculado al tratamiento de recursos naturales e industrialización, con una mirada que justamente apunta a generar estos conglomerados o clúster, ¿no? Que la tecnología esté cada vez más presente, que podamos agregar valor en origen, y vinculado a esto, industria 4.0, electromovilidad. Pensamos también justamente Argentina tiene oportunidades para desarrollar vehículos eléctricos, que es un desafío enorme, y Argentina puede producirlos aquí en el país con tecnología propia, integrando obviamente también la inversión extranjera que puede ser un puntal importante. El tema de la industria de la salud, que ha mostrado realmente avances súper importantes en la pandemia, en lo que tiene que ver con equipamiento médico, medicamentos, diferentes elementos que han funcionado muy bien y que pensamos que podemos potenciarlos muchísimo después de la pandemia. Y por último, un esquema de sistema de banca de desarrollo que permita que la Argentina pueda tener una etapa
operadora donde genere los mecanismos de financiamiento a largo plazo y donde justamente los proyectos de cambio estructural, que aumenten las exportaciones en Argentina, bueno, tengan todo el financiamiento necesario en moneda nacional a largo plazo, con buenos incentivos para que podamos rápidamente desempolvar los proyectos de inversión privada acá en Argentina, darles el apoyo financiero y que se pongan en marcha lo antes posible. Creo que lo escuchó usted decirlo en algún momento, la importancia de haber contado, por ejemplo, en esta crisis sanitaria, con una industria nacional que pudiera responder a las demandas del sector salud, ¿no? La pregunta es un poco a partir de eso, ¿qué fortalezas y qué debilidades ve la estructura productiva argentina en función de esta nueva realidad en el mundo, ¿no? Bueno, por un lado creo que lo que acabas de decir es un elemento diferenciador de la Argentina. Me parece que los países que tenemos industria, aún con las dificultades, ¿no? Argentina estamos muy acostumbrados a ver siempre la mitad medio vacía del vaso, y la verdad es que este ha sido un aspecto diferenciador, porque la verdad que uno miraba, conversando incluso con colegas de la región, que se sorprendían, que estaban por ahí desesperados buscando insumos médicos, respiradores. Cuando se enteraban que en Argentina hay fábricas de respiradores artificiales, que en Córdoba hay una que realmente produce con estándares de eficiencia muy importantes y que ha tenido una demanda exponencial para exportar, y que, bueno, obviamente tuvimos que pedir, y lo aceptó realmente con realmente que está trabajando muy bien para el país. Esta industria tuvo que obviamente priorizar el mercado interno, pues necesitamos obviamente tener la seguridad, la certeza de que los hospitales van a contar con el equipamiento necesario, ¿no? Entonces hemos hecho este pedido, y una vez que finalice el abastecimiento del mercado interno seguramente va a volver a exportar. Y digo, son elementos diferenciadores en un escenario donde, esto hay que decirlo así, hubo una guerra mundial de insumos. Realmente los países se peleaban literalmente por insumos. Hubo un montón de temas, algún día se escribirá mucho sobre esto, porque realmente una situación muy dramática desde el punto de vista de lo comercial, donde literalmente se compraba un insumo y otra empresa se lo terminaba casi robando en ese escenario, porque la desesperación que había en determinados momentos fue muy drástica. Entonces, haber tenido industria ha sido importante para planificar esto. Tenemos tradiciones en equipamiento médico, en medicamentos, en biotecnología, mucho para seguir creciendo, y también este es un sector que sin lugar a dudas va a dar mucho para hablar en el desarrollo productivo del país. Y medio para cerrar, no queremos tampoco demorarlo tanto, pero queríamos preguntarle si ya en términos más económicos, si abril fue el piso de la caída de la actividad, y si hay algunas proyecciones de acá a fin de año y para el año próximo en términos de actividad económica, ¿no? Sí, efectivamente abril fue el piso. Lo que encontramos básicamente para dar algunos indicadores, esto uno lo puede ver indirectamente, sobre todo a partir de la demanda de energía y de combustibles. La demanda de combustibles se desplomó sobre finales de marzo y principios de abril. Se estaba demandando aproximadamente un 20% de naftas respecto a un periodo normal, y aproximadamente un 40% de lo que se demandaba normalmente de gasoil. Bueno, hoy la demanda de esos combustibles están entre el doble y el triple de ese periodo. Todavía están por debajo, ¿no? Obviamente, de comienzos de marzo, pues estamos hablando de una demanda de combustibles que ha crecido. Lo mismo si uno mira la industria, salvo la industria de alimentos, que continuó produciendo, todas las demás tuvieron un periodo de producción cero. Por ejemplo, el automotriz produjo 0 autos en el mes de abril, es algo probablemente inédito. Ahora uno ve tanto la producción de vehículos, nosotros vamos conversando casi cotidianamente, ¿no?, con las diferentes fábricas de Argentina más importantes, como para ir viendo el monitoreo. Vamos a la demanda de energía eléctrica. Bueno, ahí lo que se ve es un crecimiento importante. En muchos sectores ya se observa una demanda que es muy similar a la que había antes del inicio de la cuarentena. En otras viene un poco más rezagada, pero sin duda abril fue el piso. Mayo tuvo una demanda en general mucho más fuerte, y bueno, y junio también lo que está registrando es un aumento. Si vamos trabajando de manera paulatina hacia esa nueva normalidad. Respecto a las proyecciones, nosotros
tenemos diferentes escenarios de proyecciones, no los estábamos comentando públicamente porque la realidad es que todavía no tenemos una definición clara de cuándo se termina la pandemia, no sabemos nosotros, tampoco lo sabe el resto de los países del mundo. Entonces la verdad que estar haciendo proyecciones que después hay que ir modificando en función de cómo evoluciona esta pandemia nos parece que no es prudente, nos parece que estamos generando expectativas que no tenemos demasiadas certezas de que se ajusten a la realidad. Así que lo que preferimos es ir paso a paso, como dirían estos filósofos futbolistas, sí, justamente para trabajar en esto, ¿no? Primero en acelerar todo lo posible el regreso a la normalidad o a la nueva normalidad, que lo vemos que está funcionando bastante bien ya en 20, 22 provincias de Argentina. Nos quedan estas, sobre todo Ciudad y AMBA, donde hay más prevenciones por este motivo de que es un poco el foco de los contagios. Y por otro lado, como decía antes, mientras vamos calibrando este regreso a la normalidad y mientras vamos calibrando el paquete de ayuda, bueno, a ver cómo generamos un esquema que nos permita justamente salir de la crisis y sobre todo pensar la Argentina que viene, ¿no? Argentina de esta nueva década del 20, que tiene que ser distinta, que tiene que ser un país que crezca de manera sostenida, que supere antinomias falsas, que realmente me parece que solo agregan confusión, problemas, que nos basta grieta, ¿no? Pero pongámonos de acuerdo, hagamos un acuerdo económico y social con todos los sectores productivos, de la producción, del comercio, del trabajo, y bueno, entre todos realmente podamos generar estos consensos que nos puedan salir adelante y crecer sostenidamente. ¿Se va a crear ese consejo institucionalizado, digamos? En algún momento se habló de eso, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el proyecto que tiene el presidente. Hemos dado varios pasos ya, conversando en diferentes ámbitos con los actores de producción y trabajo, en algunas mesas específicas con CGT, con la UIA, en otras mucho más amplias, donde ha habido más sectores. La idea justamente es que esto vaya a mecanismos institucionales donde se pueda discutir el corto plazo, pero también fundamentalmente se pueda discutir el mediano y largo plazo. Uh-huh. Matías, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpa que te hayamos hecho recorrer por todos los temas, pero por ahí es más difícil encontrarlos a los funcionarios nacionales y cuando lo hacemos, los exprimimos. Ningún problema, cuando gusten estamos a disposición. Los esperamos a seguir los podcasts de La Banda Cambiaria todas las semanas con la información y el análisis de la economía local, nacional e internacional.